Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, querida audiencia. Estamos en la hora samaritana por la FM del Norte 100.9. Estoy con Sergio, yo soy Adrián. ¿Cómo andamos, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días Adrián, a toda la audiencia. Buenos días a la gente que siempre nos rodea, que hace posible este programa, que pueda salir al aire y que la gente tenga la oportunidad de escuchar distintos temas, ¿no? Porque un católico tiene tantos temas para investigar, para saber. Es inagotable, ¿no? Y un tema llevará a otro tema, y cuando uno se da cuenta va profundizando en un misterio, porque Dios es un misterio para nosotros. Y accedemos a Él por el don de Dios, sí, una gracia, ¿no? Para entrar en tema, mira, yo estaba escuchando el otro día a Fray Nelson Medina, un sacerdote dominico de Colombia, muy interesante porque es predicador, tiene muy lindas charlas en YouTube, y él decía que todos los católicos tenemos la obligación de estar formados. Ya lo decía San Pedro en una de sus cartas, tenemos que dar testimonio de nuestra fe, o sea, tenemos que saber defender nuestra fe y explicar nuestra fe. Entonces él decía que es imposible que todos sepamos de todo o profundicemos todo, pero sí tenemos que saber lo más importante, lo básico, las respuestas básicas que te van a preguntar los que no creen o de otras religiones, y después Dios nos va a llevar a que profundicemos tal o cual tema de acuerdo a donde nos necesite, ¿sí? O ante quién estemos también, por medio de su gracia. Por eso era un tema que siempre uno habla de la gracia, María, llena eres de gracia, que muchas veces uno escucha que dicen llena eres de gracias en el Ave María, y corregime si me equivoco, pero hasta donde yo es llena eres de gracia, porque la gracia es una sola, la gracia de Dios, y ese era y la mayor de las gracias. Claro. Y ese era un tema que me gustaría que profundizara, que siempre que nosotros profundizamos también aprendemos nosotros. Hay un doble aspecto en lo que sigue la gracia, ¿no? La gracia propia, ¿no es cierto?, como para crecer uno mismo, la gracia que nos lleva al conocimiento y a lo que vos decís, ¿no es cierto?, a las ideas básicas, pero para nosotros incorporar, para nosotros poder entender dentro de lo que Dios nos permite entender, ¿no es cierto?, nuestra realidad y nuestra tendencia hacia Dios, porque es como un gran imán. Y segundo, para defender también, que decías vos, dar testimonio, defender nuestra religión, que lamentablemente se ve atacada muchas veces desde muchos puntos o desde muchos ángulos, ¿no? Entonces tenemos ese doble compromiso de la gracia para con nosotros mismos, y la gracia para defender y para evangelizar en cierta manera. Claro, la gracia, digamos, nuestra, la gracia de Dios. Claro, para dar testimonio, ¿no? Exactamente. Pero siempre es una sola con sus dos ramas. La gracia viene directamente de Dios, de la Santísima Trinidad, y siempre es cedida gratuitamente como un regalo a los hombres. Ya cuando nos bautizan, ya es la primera gracia que recibimos en el bautismo, que es el Espíritu Santo. Acá el padre Fuentes, que también es un gran catequista, digamos, que habla mucho, habla sobre todo, explica acá una señora que Jesús desglosa esto de cómo explicar la gracia en el capítulo de Juan 14:23, cuando dice: si alguno me ama, obedecerá mi palabra, y el Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos una morada en él. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre mandará en mi nombre, os enseñará toda cosa y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces él hace referencia a dos cosas importantes en esta última cena, Jesús: la inhabitación trinitaria y la gracia santificante. La inhabitación trinitaria quiere decir que la Santísima Trinidad hacen su morada en el alma del que vive en gracia. O sea, el alma que está en gracia es porque está con la Santísima Trinidad en su interior, o sea, en su espíritu, y para eso, se necesitan un par de requisitos. La gracia es un don misterioso que nos hace Dios para que pueda venir la Santísima Trinidad a nuestra alma.
la inhabitación trinitaria es una verdad de fe que Dios, o sea, es un dogma, que Dios está presente en el alma del justo, es decir, del que está en gracia. Se escucha en muchas partes en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el que vive en gracia, Dios está en él, en la primera carta de Juan. No sabéis que Dios habita en vosotros, lo dice San Pablo en Corintios. El Espíritu Santo que mora en vosotros, la dice la segunda carta de Timoteo. En verdad, Dios está en todas las cosas y Jesucristo presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad en la Eucaristía. Pero de un modo especial está en el alma que vive en gracia. Entonces Santo Tomás dice, para que uno está en gracia, para que uno pueda gozar y disfrutar de Dios. Así como el avaro goza de su riqueza, de la riqueza que posee, así como la madre se goza y disfruta de su hijo pequeño que tiene en sus brazos, así viene Dios a nuestra alma, para que disfrutemos de Él, para que podamos hablar con Él como un hijo con su padre, como un amigo con su amigo, esposo con esposa, para que podamos escucharlo y se convierta en nuestro maestro, para que nunca estemos solos y para lo que será el cielo después de esta vida empiece ya acá, en esta tierra. Creo que estamos en condiciones ya de acercarnos o aproximarnos a una definición de la gracia, ¿no? Dijiste gozo, ¿no? Como siguiendo Santo Tomás. Y la definición de gracia apunta perfectamente a eso, ¿no? Porque la gracia es una palabra que denota belleza, bondad, encanto, y es estoy leyendo un poquito, quiero decirles de la Ciprensa para que sepan que la fuente es de las mejores, ¿no? Es reconocimiento. La lengua española tiene una palabra bellísima que la dijiste hoy vos, gracias, ¿no? Y eso es denotar belleza, denotar encanto. Para la fe cristiana la gracia encierra todos y muchos más significados que esto. Designa el amor que el Señor manifiesta para todos los hombres. Por eso Santo Tomás hablaba de gozo, ¿no? El hombre aquella persona que está en gracia de Dios es un hombre bello, bueno, encantado, es una persona que está en el máximo gozo, porque bueno, está gozando justamente la plenitud de Dios en su ser. Dios nos llama a habitar en su misma casa, por eso obviamente nosotros nos ponemos en gracia, nos ponemos en gozo, por eso la Virgen María, cuando hablaba del rezo, de la oración, llena eres de gracia, ¿no? Porque claro, en ella habitaba el Espíritu Santo, estaba Dios, ¿no? Y estaba Jesús también al mismo tiempo, ¿no? Empezando a crecer. Exactamente. Los hombres tienen un solo deber. Como cristianos como católicos tenemos un solo deber, que es saber acoger esa gracia. Aun cuando, ¿no es cierto?, nos parezca increíble, no siempre el hombre acepta ese maravilloso don de Dios. Entonces, como buenos católicos, y esto es principio fundamental, básico, de lo que tenemos que saber es que cuando estamos en gracia de Dios tenemos que no solo disfrutarla, sino cuando ingresa, recibirla para que estemos en plenitud de la gracia de Dios, estemos llenos de Dios, así como la Virgen María estuvo llena de Dios y sigue estando, ¿no? Obviamente. Acá también sigue el Padre Fuente que la gracia santificante es una realidad espiritual sobrenatural que Dios infunde en nuestra alma. Ya lo dice San Pedro, lo nombra como una participación de la naturaleza divina en nosotros. San Pablo le dice una nueva creación, un nuevo hombre, y San Juan la llama vida eterna en nosotros. Como una gracia espiritual no es muy difícil imaginarla, pero es una realidad. Nos es muy difícil imaginarla, o sea que los escépticos van a tratar de que le demos mayor explicación, como dijo Jesús, quieren un signo, y no le dan más un signo que el signo de Jonás, que es su crucifixión, estar 3 días en el sepulcro y después resucitar como Jonás estuvo 3 días en la boca de la ballena. O sea, el hombre necesita ver para creer, y eso es lo que es no tener fe. La fe justamente la propia condena, es creer en lo que no se ve y tener esperanza de lo que uno cree. Entonces, si nosotros no podemos llegar a comprender todavía todas las cosas del mundo, ¿cómo vamos a comprender las cosas de Dios? Imposible, o sea que nunca vamos a lograr entender todo. Por eso la gracia
Es difícil imaginarla, pero es una realidad y está presente en el alma de quien no tiene pecado. De aquí su nombre, gracia quiere decir al mismo tiempo regalo y también brillo, belleza. Es un regalo divino por el cual el alma se embellece. Claro. La gracia es por todo eso descrita por los santos como luz, belleza, calor, Claro. fuego. Claro, ya en el Antiguo Testamento, en los Salmos, ya se hablaba de este don de Dios, que este don que proviene de Dios. En el Salmo 81 dice, abre la boca, que te la llene. Ábrela, pues de otro modo, ¿no es cierto?, continuarás vagando, sigue el Salmo, por el desierto, en la estepa, y serás infeliz. El que entendió bien en el tema de la gracia y lo refiere o simplifica o sintetiza en pocas palabras es San Agustín, ¿no? Porque San Agustín, que había experimentado la soledad durante muchos años de estar alejado de Dios, pudo pronunciar estas palabras: mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. Es decir, hasta que la gracia de Dios llegue a él. Cuando golpea, digamos, esa gracia y después tanto tormento, porque fue tormentosa la vida de San Agustín, porque él había empezado siendo muy religioso como su madre, y él sufría por no tener esa religiosidad, ¿no?, por no tener ese acercamiento a Dios. Disfrutaba del mundo terreno, de los placeres de la carne, de la vida, pero tenía esa congoja, tenía ese sufrimiento interno que no le permitía descansar. Entonces habla de ese corazón inquieto, ¿no?, que va a estar en reposo, va a estar quieto cuando San Agustín esté en Dios. También hace unas escrituras muy lindas San Agustín, dice, tarde te vi, tarde te conocí, ¿no? Todo eso nos representa que lo más excelso para Agustín era estar en gracia de Dios, y él se arrepiente de haber estado vagando por el mundo y no haber encontrado la gracia antes, que nos pasa a muchos de nosotros también. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos que seguir estos ejemplos. Sí, la gracia igual sigue siendo una experiencia personal, aunque uno lo pueda explicar. Es personal, pero hay muchos que la están buscando, hay muchos que la están esperando. Y hay que pedirla también. Claro, pedirla y saber recibirla. Por eso nuestro deber, decía hoy comentario hace prensa, es acogerla, es recibirla, la gracia, no despreciarla, no escurrirse, ¿no? Sí, mira, te leo, Santa Teresita cuenta que a los 4 años tuvo un sueño. Dice, soñé que paseaba sola por el jardín, de pronto cerca de la glorieta vi 2 feos diablos que bailaban sobre un barril. Al verme clavaron en mí sus ojos y en un abrir y cerrar de ojos los vi encerrarse en el barril, poseídos del terror. Escaparon y por una rendija se ocultaron en el sótano. ¿Qué les había picado? Viéndoles tan cobardes, quise saber qué temían. Me acerqué a la ventana y vi que corrían por las mesas, quise saber a dónde huir para esconderse de mi mirada. De vez en cuando se aproximaban a la ventana y espiaban. Al verme cerca volvían a correr despavoridos como auténticos condenados. Yo creo que Dios se sirvió para mostrarme que un alma en gracia no debe temer al demonio, tan cobarde ante la presencia de una niña. O sea, acá hay 2 cosas. Primero, ella habla, porque ella, yo creo que lo leí esto en su libro, ella muchos años pasó queriendo saber qué le quería decir Dios en ese sueño, y después llegó a esta conclusión de que los demonios tenían miedo porque era un alma en gracia. En general se dice que un alma en gracia es un alma que no tiene pecado mortal, pero en realidad esa es la mitad de la historia. La otra mitad es un alma que aparte está llena de virtudes. Sí, porque, o sea, una casa linda no es solo una casa que no está sucia, sino una casa que está acomodada, que tiene rico olor, mantenida, que te acoge. Claro. Entonces es mucho más que eso. Entonces, en los chicos en general, y más en Santa Teresita, que ya de chiquita mostraba sus grandes virtudes, no suelen tener pecados mortales, y se comportan como chicos, perdonan fácil, olvidan, vuelven cuando se arrepienten, perdonan, son generosos muchas veces, por ahí son con sus cositas nuevas, pero comparten las cosas, o sea, no piensan como adultos, y entonces no tienen pecados mortales. Y más Santa Teresita, que era una chica llena de virtudes, entonces era un alma en gracia. Evidentemente ya se veía en ella, ya podían ver el demonio, nada más y nada menos, ya podía ver la santidad de esta persona tan chiquita, ¿no?
Bueno, vos tocaste algo muy lindo, no sé si nos queda tiempo. Y vamos a un temita vamos musical y le damos tiempo, mejor en el mate, que vayan al baño y en 5 minutitos volvemos. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Bueno, ya de vuelta en este segundo bloque, en un tema tan lindo, ¿no? Como es la gracia, ese don que nos da, entre muchos otros, pero este es un don vivificante, es un don especial que nos da Dios para poder llegar, en definitiva, para poder ir santificados o más limpio que podamos, ¿no es cierto?, al reino de los cielos. Hoy cerrabas al final del primer bloque, Adrián, digamos, vos decías que la gracia está acompañada de las virtudes, ¿no es cierto? O sea, la gracia siempre tiene que ir acompañada, ¿no? Y hacías ese ejemplo lindo de la casa, ¿no? Evidentemente sí está acompañada de las virtudes teologales y también de los dones, de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero al contrario, no siempre van unidas, es decir, las virtudes no siempre, a ver, no van unidas a la gracia, eso es lo que quiero decir, porque una palabra puede cambiar lo que yo quiero decir. Sí. Porque dice que no necesariamente van unidas las virtudes a la gracia, no siempre es cierto, porque también quien está privado, ¿no es cierto?, de la gracia puede conservar la fe y la esperanza, mediante las cuales, con la ayuda de la gracia actual, después vamos a ver qué es gracia actual y santificante, puede comprender el camino de retorno a Dios, es decir, de la plena conversión. Claro, pero todas las obras que uno haga estando fuera de gracia no tienen valor sobrenatural. Obviamente, esto te digo leyendo a Santa Teresa de Ávila, son coloquios que tiene con Dios y Dios le dice que Él tiene en cuenta todas las obras, buenas y malas, claro, todas, porque Él no va a dejar sin premiar ninguna obra buena, pero no tiene el mismo efecto una obra estando en gracia de Dios y hecha por amor de Dios, o sea, con una visión sobrenatural, que una obra de solidaridad que uno lo haga por algún otro motivo. Sí, o sea, por eso siempre decimos, está bueno, eso cuando en los primeros programas hablábamos de solidaridad y caridad, decíamos esa diferencia, pero bueno, después la caridad es algo mucho mayor, que bueno, por eso siempre decimos que también nosotros vamos aprendiendo con los programas, y entonces estar en estado de gracia significa esto, que Dios habite en vos, en la Santísima Trinidad, con todos sus dones, como dijiste vos, y que todas las acciones que nosotros hagan tengan un beneficio sobrenatural. En cambio, si nosotros no estamos en gracia, aunque mantengamos la fe y algunas virtudes, pero cometimos un pecado normal, no recurrimos a la confesión, claro, no tienen el mismo valor sobrenatural. Obviamente. Lo que yo acababa de leer da a entender que también virtudes, pero como un camino, como dice acá, un camino de retorno a Dios, siempre y cuando nos ayude a nosotros a volver a la plena conversión. En ese sentido, digamos, podemos estar sin la gracia, pero en definitiva siempre vamos a estar buscando la gracia, porque si retornamos a la conversión, obviamente lo que estamos buscando es que la gracia nos santifique. Pero obviamente el don, ese regalo que nos hace Dios, nos va a complementar después de que la busquemos y después de que hagamos las obras correctas como católicos, ¿no? Hoy dije, no sé si me escapo, pero había 2 tipos de gracia, ¿no? La santificante, que es un don permanente, sobrenatural, es decir, superior a las posibilidades de la naturaleza, que eleva y perfecciona nuestra alma
alma, haciendo que seamos hijos de Dios y herederos del cielo. A diferencia de la gracia actual, que es una intervención de Dios que mueve al alma hacia el bien sobrenatural. La diferencia, y se llama actual porque no es una cualidad permanente, sino una ayuda transitoria. Evidentemente la gracia actual es para ayudas para casos concretos, dones chiquitos que nos da para determinadas situaciones Dios, que nos mueve actual, ¿no? Nos actualiza, es como que nos va corrigiendo. En cambio la gracia santificante ya es permanente. O sea, en realidad vos para tener una gracia actual tenés que estar en gracia santificante. Si no, no la vas a recibir a la gracia actual. Sí, obviamente. Obviamente que sí, son correctivos. Claro. O aditivos a la gracia que ya tenés. Claro, exactamente. Obviamente, ninguna gracia es compatible con el pecado mortal, como dijiste hoy, entonces siempre tenemos que estar en gracia para recibir esta gracia actual o estas pequeñas ayudas de Dios para cuestiones determinadas. Que la verdad que si empezamos a dar testimonio, hay muchísimas gracias actuales de Dios para la gente que lo ama realmente, que entiende de la aspiración de todo católico al paraíso. Entonces yo creo que mucha gente está en este momento pensando en gracias actuales, y efectivamente es así. Aquella buena gente que Dios usa como un motivo para que nos volvamos a reencauzar, para que nos volvamos al camino de la gracia santificante. Así que cuántas veces, cuántas dones, cuántas ayudas nos da Dios que se pueden subsumir en esta gracia actual. Obviamente tenemos que entender que no se le presenta a cualquiera, tiene que ser una persona que esté dedicada a Dios, que trabaje en el mundo de siempre, natural, el mundo laboral, pero que siempre esté tratando de evitar todo lo que no significa una virtud. ¿Qué más? Y estábamos acá diciendo las maneras en que obra la gracia santificante, y son los efectos: es el perdón de los pecados por medio de la confesión. O sea, por gracia de Dios y su misericordia nos perdona los pecados y nos justifica, que es ese cambio de actitud también que tenemos. Se nos borran los pecados, pero nos ayuda a la justificación a renovarnos interiormente, como decía San Pablo, hombre nuevo. La difusión de la vida de Cristo, hijos adoptivos del Padre, herederos de Dios y hermanos de Cristo y coherederos en Él. O sea, nos regala una filiación divina. La inhabitación de la Trinidad en el alma, o sea, que cohabite con nosotros, o sea, en nuestra alma, y la incorporación a nuestro ser de un nuevo organismo sobrenatural. Lo que pasa es que hay que cuidar esta gracia. O sea, por ejemplo, le habían preguntado a Santa Juana de Arco si ella se consideraba que estaba en gracia, y ella dijo: si no estoy en gracia, que Dios me la dé, y si estoy en gracia, que me dé la fuerza y la perseverancia para no perderla. O sea, esto tenemos que ser conscientes, que hoy podemos estar en gracia, pero si nos descuidamos, mañana perdemos esa gracia, y vamos a ser juzgados de acuerdo al momento que estaba nuestra alma en el momento de irnos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay mucha gente que dice: no, yo ya hice demasiado bien, ya estuve mucho en la iglesia, yo ya trabajé mucho para la iglesia, ahora voy a descansar. Ahí es donde necesitamos la gracia actual. Tenemos que pedir, rogar a Dios que nos dé otra vez ese don para poder corregirnos, claro, para poder volver al camino de la gracia, ¿no es cierto? El camino de la santidad. Decía Santa Teresa de Calcuta: descansar en esta vida, sí voy a tener toda la eternidad para descansar. No tenemos tiempo para descansar. Tenemos que descansar para cuidarnos físicamente, porque también es una obra de caridad, digamos, una obra buena, cuidar nuestra salud física. Por eso ya se dejaron también muchas veces los flagelos, la autoflagelación, que sea. La autoflagelación, practicando o en algunos que tienen su misión, porque todos tenemos diferentes misiones, como los sacerdotes tienen una misión,
los monjes tienen otra misión, los claustros tienen otra misión, o sea, las monjas tienen otra misión, las hermanas tienen otra misión. Bueno, hay algunos que tienen, pero por ejemplo hay que tener mucho cuidado con esto del ayuno. El ayuno es un medio, no un fin. Nosotros tenemos que ver bien siempre cuál es nuestro fin y cuáles son los medios que utilizamos. Si nosotros utilizamos el ayuno para santificarnos, tenemos que cuidar que ese medio sea eficaz, porque si nos agotamos físicamente o el ayuno nos pone de mal humor, ¿viste? Empezamos a perder las otras virtudes, va a llegar un momento donde vamos a perder la gracia también. Entonces tiene que ser un medio de santificación. Entonces hay que cuidar si el ayuno no te hace bien o ciertas enfermedades, buscar otro, hablar con el sacerdote y buscar otro método de penitencia o de sacrificio para santificarnos. Por ejemplo, la oración. Si vos, está bien, rezás, pero hay alguien que te viene a pedir algo, es más caridad y es más virtuoso parar tu oración, ayudar a tu prójimo y después seguir tu oración. Mucha gente dice, no, si yo estoy rezando que no me molesten. Eso es casi un acto egoísta. O sea, claro. Digamos, que estoy con Dios y mi prójimo también es Dios. Dios que dijo amar a Dios y al prójimo. Entonces Dios siempre nos va a dar ese tiempo. A lo que iba es que, no sé a lo que iba, me perdí con todo esto. Lo que pasa es que tiene muchas ramas, muchas aristas tiene el tema de la gracia. Vos estabas hablando de no perder la gracia, de cuidar de no perderla, mantenerla. No, ahora sí me acordé. Por ejemplo, decía San Pablo, aunque haya recorrido mucho camino, todavía no sé si estoy salvado. O sea, me queda mucho camino por recorrer. Nosotros no tenemos que creer nunca que estamos salvados, porque siempre podemos lograr más méritos. Claro. Acá podemos lograr todos los méritos, siempre van a ser infinitos. Y si mucha gente dice, no, yo te hice muchas cosas y ahora no, y muere en menor gracia, hasta puede llegar a morir en pecado mortal y será condenado, aunque haya hecho obras buenas. Claro, se me viene un ejemplo muy simple, ¿no? Aquel que hace esa gran obra de tener comedores y dar de comer a chiquitos, o a veces a adultos también, no puede darse el lujo de decir, bueno, hasta acá llegué, yo ya alimenté durante muchos años a estos chiquitos, ya mañana cierro el comedor. Mañana se mueren, pasado se mueren los chicos. Entonces es algo para toda la vida, para trascender con esa obra de bien, con ese acto de solidaridad tremendo. Y eso es lo que nos pide Dios, que no nos descuidemos nuestro don que nos dio Dios, que no lo desechemos. Da un montón de ejemplos en la Biblia, los ejemplos de las vírgenes insensatas con el aceite, de los servidores infiel, y que no sabe cuándo va a llegar su amo, entonces golpea a la servidumbre. O sea, nosotros tenemos que velar siempre, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando va a venir Jesús. Entonces tenemos que estar siempre en gracia, eso quiere decir siempre esperando, siempre con nuestro trabajo de cristiano que es para toda la vida. Siempre nosotros hablamos, hicimos ya 2 programas de vacaciones con Dios, porque decimos que muchas veces uno cree que en las vacaciones se olvida de todo y es un carnaval donde salen los demonios, ¿entendés? Entonces eso nos puede hacer perder la vida eterna. O sea, hay que estar siempre velando. Yo creo que hay que ser simples y ver la definición de gracia que la dimos entre medio de estos comentarios que estamos haciendo, ¿no? La palabra belleza que define a la gracia, porque quien está en gracia de Dios obviamente está en un estado bellísimo, en un estado de una contemplación enorme hacia Dios. Ese estado de belleza hay que mantenerlo, cuidar ese estado, o sea, no creer que estamos en un estado de belleza, porque nunca vamos a ser lo suficientemente bellos acá. Pero no porque estamos que nos sentimos bien porque estamos haciendo cosas terrenales, no, en el estado de belleza del alma, ¿no? Aquella alma que está tranquila porque está haciendo el bien constantemente. Ese estado no hay que perderlo, ese estado hay que mantenerlo, pero repito, reducirse esa palabra, mantener bella el alma. Ser una persona prudente, una persona coherente, una persona accesible para hablar con los demás, no mentir, no robar, cumplir los mandamientos. Y eso hace que la casa esté limpia, que el alma esté limpia, y la persona se da cuenta, o sea, se da cuenta cuando está sucia, se da cuenta cuando le falta barrer y se da cuenta cuando está muy limpia. Eso es lo que tenemos que velar constantemente nosotros como personas, para no caer justamente en desgracia, porque el día que nos alejamos de Dios, si sacamos esa santificación que nos da Dios a través de don, es donde empiezan a aparecer las tinieblas, las suciedades,
Y no es tan fácil volver a limpiar la casa, pero no es difícil No, ahí está llegar y mantenerla Claro, limpia. ahí está la palabra que dice Jesús, cuando un diablo sale de una casa, un demonio, se Claro. va y vaga por el desierto, y como no encuentra ningún otro lugar cómodo, Sí. vuelve a esa casa y la No, encuentra limpia, barrida, por eso aparte, busca 7 demonios más. Es difícil sacar a los demonios, no es algo que uno lo va a sacar con un rezo, con una oración, sino que tenemos que volver a rehacer el camino. Ahí la gracia actual, la gracia de Dios otra vez para ayudarnos, para tirarnos una manito más, para que podamos salir de esos estados difíciles y volver a ese estado pleno digamos, de admiración constante de a dónde vamos, del reino de Dios en definitiva. Mirá un mensaje del Papa en Twitter el 28 de agosto, dice: pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que dejen enfriar el amor. O sea, ahí ya estamos pidiendo la gracia, reforzando también las virtudes de la templanza, la fortaleza, la justicia, o sea, como hablábamos hoy que comparábamos. Y después a los jóvenes le dijo el 27 de marzo que la visita a la tumba de los apóstoles sea para todos vosotros la oportunidad de crecer en el amor de Dios y dejarse transformar por la gracia divina, que es más fuerte que cualquier pecado. O sea, obviamente cuando habita Dios en el alma, cuando el alma está en gracia, no hay pecado, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Claro. O sea, con el pecado mortal. El pecado venial son imperfecciones que Dios nos ayuda a corregirlas. Fíjate lo que dice San Pablo al respecto. Dice, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Es decir, nosotros no somos cualquiera para Dios. Nosotros no recibimos el espíritu de esclavos, al contrario, tenemos un espíritu libre. Más aún, más gracia santificante, Dios manda a su propio Hijo para nuestra redención. Entonces, dentro de esa libertad, dice, nosotros no tenemos que vivir temerosos, sino dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios que somos, rechazamos la esclavitud del pecado, la esclavitud de todas esas cosas que no son virtudes y que nos atan en definitiva al infierno, no nos ata a otra cosa que a la maldad. Entonces, qué linda esta frase, esta palabra de Pablo: no recibimos espíritus de esclavos. Y como hijos de Dios que somos, tenemos que hacer fuerza, tenemos derecho, tenemos toda la libertad y tenemos la fuerza, vuelvo a repetir, suficiente como para pelear por esa gracia santificante que nos da Dios a través de Jesucristo. Y un poquito más actual, el cura Brochero decía: la gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja. A todo lo que requiere. Claro que sí, pero claro que sí. O sea que, mirá qué lindo, porque Dios derrama su gracia en todos. Aquel que no quiere recogerla no la recoge, aquel que no quiere abrazarla no la abraza. Sí, aquel que pone el paraguas no la va a recibir. Pero no se la niega a ninguno. No, ya lo decía Jesús, Dios da el sol a justos e injustos. Claro, somos nosotros los que nos esclavizamos en el pecado. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es la que nos va definiendo si queremos o no la gracia, si la rechazamos o no. Mira qué lindo, la verdad que me encanta, no lo había escuchado antes del cura Brochero. Evidentemente es como una lluvia, ¿no? Que todas la recibimos. Encima como agua, ya me imagino, ya como agua que penetran en todo. Así que no podemos decir que no la recibimos Vamos vez. a un temita musical, Sergio, y después seguimos con un último bloque para cerrar el tema, ¿sí? Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor
tambores y danzan, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Bueno, ya creo que estamos en el último bloque. Este tema, la verdad que da para hablar mucho. A veces tenemos que sintetizar mucho porque es un tema muy extenso. Yo te diría que abarca varios capítulos del catecismo católico, porque sin este don, que es la gracia de Dios, yo creo que no se puede desarrollar el humano trascendente, ¿no? El humano hacia Dios. Así a modo de resumen, podemos decir entonces que a través de la gracia se van desarrollando todas las virtudes que en principio están dirigidas por la razón humana, ¿no? Al modo nuestro, al modo humano, y a medida que vamos creciendo se va desarrollando este nuevo don, el don sobrenatural, ¿no? Que irá viviendo cada vez más la acción directa en la razón del hombre de parte del Espíritu Santo, ¿no? Por lo cual se comenzará a practicar cada vez más asiduamente todas las virtudes que nos llevan a estar cada vez más en gracia, ¿no? Pero siempre bajo la acción inmediata del Espíritu Santo. Así cuanto más hagamos, cuanto más aprendamos el don de la gracia, más van a fructificar nuestras virtudes, que las tenemos que ir practicando para que se afiance inmediatamente o por acción directa inmediata del Espíritu Santo, se afiance este don y nos lleve en definitiva a la santidad. Bueno, creo que tiene que servirnos esto como un empuje, ¿no? Como un empuje a vivir constantemente en gracia, constantemente sí, bajo de cuidarla como un tesoro, no tratar de perderla. Debe ser una de las cosas básicas de todo católico, de todo cristiano, ¿no? Debe ser una de las cosas más preciosas que hay. Cuidar el don, que es algo que nos lo vamos a, cuando decimos don, volvemos al comienzo, no vamos a adquirir por nosotros mismos, por medio de la razón, no vamos a llegar a entender el conocimiento y la trascendencia que como seres humanos tenemos hacia Dios. Entonces tenemos que cuidarla, tenemos que afianzarnos y como si fuera más valioso que cualquier tesoro en el mundo, tenemos que aferrarnos y hacerla crecer, como una semilla a la que le abonamos y le vamos haciendo crecer como plantita y le vamos cortando. Bueno, a través de las virtudes nosotros vamos haciendo crecer la gracia que Dios nos da. Y obviamente va a crecer nuestro entendimiento, va a crecer nuestra fe, va a crecer nuestra santidad y en definitiva va creciendo, se va agrandando esa puerta, ¿no? Para entrar al cielo. Ya es estrecha, pero la vamos haciendo, o nos vamos haciendo más chiquitos nosotros, más humildes, y vamos a entrar en la puerta, o la puerta se va agrandando. Creo que es la primera la alternativa, porque la segunda ya Jesús dijo que la puerta es estrecha, así que evidentemente nosotros nos vamos haciendo más chiquitos, pero más grande en conocimiento, más grande en tesoros internos, ¿no? Así que es sí, algo que no debemos soltar. No, hay que pedir, no confiarse, no tener la soberbia de creer que también por eso decimos de no criticar, no juzgar, porque me gusta mucho la frase que decía de no prejuzgar, que decía San José María Escrivá. José María Escrivá decía así: no juzgues, porque aquel a quien estás juzgando hoy, el día de mañana puede ser un San Agustín y tú no salir de la mediocridad. O sea, no juzguemos, porque aquel que hoy es un pecador, mañana puede estar en gracia, y vos estás en gracia hoy, mañana puede ser un pecador. Y sepan, como dije, vamos a ser juzgados de acuerdo a la perseverancia que hayamos tenido, a cómo terminemos en esta vida. O sea, que tenemos que luchar por todos los medios de terminar en gracia. Contaba la historia de Santa Rita, que había quedado viuda porque el marido andaba en cosas raras y lo habían ajusticiado, y los hijos querían vengar la muerte del padre, pero Santa Rita le rezó a Dios, le pidió que no les deje cometer pecado mortal, que no pierdan su alma, y yendo a vengar la muerte de su padre tuvo un accidente y fallecieron los dos. Pero
no llegaron a cometer ilícitos, más allá que en su corazón ya estaba, pero bueno, esa es la historia de realmente salvación. eso es un testimonio de una gracia actual. Claro. Para Santa Rita y para estos hombres que no entraron en pecado mortal, que no cometieron un delito tan grande como ir a quitar la vida a quien hizo tanto daño, ¿no? Qué mejor ejemplo para cerrar que ese, ¿no? La verdad que es bellísimo. Y mejor ejemplo todavía de la Virgen María, que la palabra que quiere decir el ángel en el saludo llena eres de gracia viene del griego, que quiere decir kexatritomene, es un participativo pasivo, quiere expresar con más exactitud el matiz del término griego, que no se debería decir simplemente llena de gracia, sino hecha llena de gracia, colmada de gracia, claro. Lo cual indicaría claramente que se trata de un don hecho por Dios a la Virgen. O sea que quiere decir que el mismo verbo del significado colmar de gracia es usado también en la carta de los Efesios para indicar la abundancia de gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado. Y María la recibe como primicia de redención. Eso lo decía también Juan Pablo II. Bueno, yo creo que esto es interminable si uno quiere seguir contando. Que la gente que está atrás del micrófono, la gente que está escuchándonos, es un tema lindo para ahondar, ¿no? Aprovechen la tecnología, busquen el significado, busquen los efectos, busquen las definiciones, las diferencias, bueno, todo lo que sea de gracia, porque van a encontrar mucho material y es hermoso, realmente es hermoso leerlo. Y van a encontrar los distintos ejemplos que contamos un poco nosotros, mucho más extendidos, con la palabra de Santo Tomás, San Agustín, etc. Creo que va a ser una buena tarea para ir profundizando en nuestra fe. Sí, como siempre. Listo, Sergio. Hasta la semana que viene, que tengan todos una buena semana. Hasta la semana que viene entonces, ¿sí? Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz.
conocieras cómo te sueño.